de la economía colombiana. Es una economía, la nuestra, la del año 2023, literalmente estancada, pero con una inflación todavía muy alta. Por eso la figura se llama estanflación. El año pasado la economía creció menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno, que esperaba que estuviera por encima de 1.2 y menos de la mitad de los pronósticos más pesimistas de economistas o de centros de pensamiento. El Banco de la República esperaba 1%, repito, fue 0.6, el Fondo Monetario calculaba 1.4. Todos se equivocaron y la cifra es bastante peor de lo que esperábamos. En el 2022, el crecimiento económico, es decir, un año antes, había estado por encima del 7% y pasamos a 0.6. No teníamos una cifra tan baja de crecimiento desde hace 25 años, si descontamos el año o los 2 años de la pandemia. De los 12 sectores que mide el DANE para sacar la cifra de crecimiento, esta es casi una cifra de caída. 3 están jalonando, tirando la economía colombiana para abajo. La construcción, que tiene el peor año, cayó más de 4%, la industria manufacturera, que cae 3.5%, y el comercio cae 2.8%. Estos son los 3 sectores a los que le va muy mal en la economía colombiana, con el agravante de que son los sectores en donde se genera la mayor cantidad de empleo. Uno de los datos protagonistas de este desplome, de esta debacle económica, es que se estancó el consumo de los hogares, que gastaron menos en todo, en muebles, en electrodomésticos, en ropa, en calzado o en bienes no durables como el mercado y los servicios públicos, según lo confiesa el DANE. La directora del DANE, la doctora Urdinola, que a propósito da una respuesta patética, terrible, porque dice ella, preguntada de por qué le va mal a la economía en el 2023 comparada con la del 2022, dice ella, es que nada dura para siempre. Y tiene razón, la verdad es que debería ser un eslogan del gobierno, nada dura para siempre. Los gremios, la ANDI, todos están en modo preocupación hoy. Hablando de economía, ya les voy a contar, porque el gobierno está pidiéndole al Banco de la República que, producto de este mal dato de crecimiento de la economía colombiana el año pasado, y ya les voy a contar por meses y por trimestres, que aún es peor el panorama, porque una gran desaceleración, es decir, a finales de año, la economía colombiana se comportó mucho peor de lo que se había comportado a comienzos de año. El ministro de Hacienda le está pidiendo al Banco de la República que baje las tasas de interés. Hablando de economía, el gobierno finalmente corrigió el tema del decreto sobre presupuesto. Emitieron el decreto de hierros, así se llama, un tema que le costó la cabeza al a la directora de presupuesto y al director de planeación nacional. Finalmente quedó despejado. Ahora el gobierno reconoce el error y queda la financiación para más de 100 obras públicas en todo el país. Obras públicas en el Pacífico, obras públicas en ciudades o en regiones apartadas, pero también en temas educativos. El gobierno había dejado sin ejecución, sin plata, esas 100 obras públicas. Emitido el decreto, se deshace el entuerto. Obras que están en todas partes del país. Ya arreglado ese problema y tiene que ver con la cifra de crecimiento. El gobierno no podía darse el lujo de arriesgar la construcción de grandes obras públicas, obras de 4G, el Toyo, el Metro de Bogotá, el Metro de la 80 en Medellín, esas obras en vilo por cuenta de un decreto hecho a punta de chambonadas. Bienvenidos, vamos a hablar de estos temas. La renuncia del día es la ineficiente, la cuestionada, la polémica ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que se va sin mayor ejecutoria, cuestionada y a punto de tumbarla el Congreso de la República, que hoy vuelve a sesionar. Y ese es el motivo de la renuncia. La iban a tumbar, le iban a aplicar la moción de censura. Hay un reconocimiento tácito en su carta de renuncia y por eso ella se va. Aunque el debate de moción de censura, lo firman 34 senadores, seguirá y es posible que se produzca la exótica figura, inclusive con votos de la izquierda, de que a la ministra ya renunciada le van a aplicar la moción de censura. Están en eso, haciendo cuentas esta mañana si llegan a la mayoría. A propósito del Congreso, hoy, que es viernes, un inusual 16 de febrero, arranca nuevamente una legislatura que por primera vez en la historia es un mes antes de lo habitual. Tienen pendiente la reforma a la salud, que está para tercer debate, la laboral, que sigue su discusión apenas en la Comisión Séptima, y la pensional,
que va a segundo debate en la plenaria, aunque ya hay ponencias alternativas. Vamos a hablar de estos temas porque se reactiva la actividad parlamentaria con mociones de censura y con proyectos que no pudo sacar el gobierno Petro en su primer año y medio de gobierno. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Hoy es viernes y es una buena noticia. La temperatura es de 10 grados centígrados. Ya amaneció. Les contaré la estrategia del canciller suspendido Álvaro Leiva, que recusó al procurador que está siguiendo su juicio disciplinario, dice él, porque el procurador es un enemigo. El procurador se llama Ernesto Espinosa, había escrito mensajes contra el presidente Petro, diciendo que le daba miedo su gobierno. Dice la defensa de Leiva que esto demuestra una enemistad grave con el gobierno y por eso quieren sacarlo, aunque la verdad es inocuo, porque el procurador que llegue seguirá el juicio disciplinario al canciller que está por fuera del cargo en condición de suspendido. 6 de la mañana, 7 minutos. El presidente Petro está en Alemania. Ya les voy a contar de lo que hace. Tenemos noticias económicas. Hoy, hace 24 años, fue la masacre del Salado, en el sur de Bolívar, en Carmen de Bolívar, uno de los hechos más terribles. 60 campesinos allí asesinados miserablemente por los grupos paramilitares. Para ellos, esa gente simbólica, nuestro afecto desde Blue Radio, 24 años después. Las 6 de la mañana, 7 minutos. Enseguida, en este viernes, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La economía colombiana creció apenas un 0.6% en el 2023, en medio de una fuerte contracción de la inversión y el estancamiento del consumo de los hogares, según el DANE. Este es el peor dato para la economía colombiana desde las cuarentenas del año 2020. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Nada dura para siempre, porque tuvimos un periodo de recuperación con una expansión muy pronunciada. Pues la economía colombiana nunca había reportado esos niveles. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Es importante que el gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023. No hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de FENALCO, de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Para el 2024 aspiramos a un crecimiento de 1.5. Para ello necesitamos poner en sintonía tanto la inversión pública como la inversión privada y que el Banco de la República siga enviando un mensaje positivo al país en términos de reducción de tasas. El gobierno nacional firmó un decreto que intenta corregir los líos del presupuesto general de la nación que tenían en vilo a varios de los proyectos de infraestructura más importantes del país. El metro de Bogotá, más de 776.000 millones de pesos. Metro de la 80 en Medellín, 483.000 millones de pesos. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. No es solamente el tema de las APP, de las concesiones, el que está en juego, sino también la inversión pública, la que está en manos del INVIAT. Con un mes de antelación, producto de una reforma constitucional que entra a funcionar a partir de hoy, el Congreso de la República retoma sus sesiones en el segundo semestre del año legislativo. El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Bueno, tenemos cerca de 139 proyectos de ley en la plenaria que están esperando que se les dé el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esperamos avanzar al máximo en esta agenda. La reforma a la salud llega a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Allí hay 14 congresistas, de los cuales solamente el gobierno tendría entre 5 y 6 votos y se necesitarían 8 para poder pasar esta iniciativa. Y a propósito, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en que sí necesita una reforma tributaria para financiar su reforma a la salud. Apenas dije que por qué no hacíamos una reforma y hacíamos que eso volviera a cambiar. Lo que está ahí, casi me ejecutan, ¿cierto? Hasta el ministro de Hacienda se burló de mí. La reforma laboral inicia su trámite también y discusión, y la reforma pensional llegaría a su segundo debate en la plenaria del Senado. Justo un día antes de que se retomaran las sesiones ordinarias y con el riesgo inminente de una moción de censura, la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, presentó formalmente su renuncia ante el presidente de la República, Gustavo Petro. El senador y citante de la moción de censura, David Luna. Es increíble que ella haya renunciado 24 horas antes de iniciar las sesiones del Congreso, evadiendo su responsabilidad. Colombia y Barranquilla se deben respetar. Se dilató el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes. La defensa del suspendido funcionario recusó al procurador ponente del caso Ernesto Espinosa por enemistad grave. El procurador Ernesto Espinosa.
Porque se me señala como enemigo del gobierno. Y acá la defensa, en su escrito, ha señalado y no hizo la imputación directa de la enemistad frente al disciplinado, de quien reitero, insisto, no conozco y no he tenido trato personal, comercial, de ninguna índole. He tenido yo trato con el disciplinado. Una delegación del Centro Democrático que viajó a Washington para reunirse con la OEA, la CIDH y miembros del Congreso estadounidense pidió respetar la independencia de las Cortes y no interferir en las decisiones internas del país. La senadora Paloma Valencia. Acabamos de salir de la reunión con el secretario Almagro, aquí en la OEA, y le dijimos que tenemos una preocupación muy grande por la rama judicial colombiana que ha venido siendo atacada por el presidente Petro. Primero, amenazándola de querer dar golpes blandos por tomar decisiones judiciales contra miembros de su partido. Y ahora, dándoles un asedio con banderas del M-19, lo que nos hacía pensar en los nefastos hechos del Palacio de Justicia y en el miedo que deben sentir hoy los magistrados de sentirse presionados. El expresidente César Gaviria, quien fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró que el mensaje de la CIDH y de Luis Almagro, actual secretario de la OEA, pidiendo celeridad en la elección del fiscal, golpean la separación de poderes en Colombia y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Dice Gaviria que este mensaje se lo transmitió a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pues duda que este haya sido aprobado por todos los países miembros. Condenan a 39 años de cárcel a Margaret Chacón, el cerebro detrás del crimen contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el pasado 10 de mayo de 2022 en Cartagena. La mujer fue señalada por la fiscalía de facilitar una camioneta para transportar a los responsables del crimen y asistir a varias reuniones para definir la logística del homicidio. Mientras avanza la investigación para determinar quién está detrás del homicidio del niño Dylan Santiago, quien murió por ahogamiento, un juez dejó en libertad a su padre, Marlon Castro, quien había sido capturado por violencia intrafamiliar. El juez determinó que el padre no representa un peligro para la sociedad. Son 2 los heridos que dejó una balacera ocurrida anoche sobre las 7:30 en el popular Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Lo que se ha podido establecer es que uno de los heridos es un ciudadano de nacionalidad venezolana quien recibió un impacto de bala en el tórax. Escuchamos a la teniente coronel Yerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Inmediatamente la patrulla del cuadrante acude al llamado de la ciudadanía, verifica que en el lugar de los hechos se encuentran 2 ciudadanos lesionados con arma de fuego. El régimen de Nicolás Maduro expulsó a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que operaba acá en Venezuela, y expulsa a todos los funcionarios. Suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Una decisión que parecerá ser la respuesta, entre otras cosas, a ese informe del Relator Especial sobre Alimentación. El programa CLAR suscita cada vez más críticas, entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, las escasas frecuencias de suministro en zonas remotas. Nueva polémica por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta vez el mandatario venezolano acusó de loco al presidente argentino Javier Milei y también de robarle un avión al país. Escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Es el héroe ahora Milei, el loco Milei? ¿Se la da de loco o es loco? ¿O las dos cosas a la vez? Pero le robó a Venezuela un avión. La Casa Blanca confirma que Rusia cuenta con una nueva arma antisatélite preocupante, pero aún no activa. Washington resta importancia precisamente a esta amenaza. No hablamos de un arma contra seres humanos o que cause destrucción física en la tierra. Esta mañana Israel continúa ocupando el hospital Nasser de Khan Yunis, el último hospital funcionando en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí asegura que allí ha detenido al menos a 20 terroristas de Hamás que habrían participado en la masacre del 7 de octubre pasado. Los doctores del hospital Nasser, en tanto, aseguran que en el recinto, que alberga unas 4.000 personas, 4 pacientes han muerto por el corte de la electricidad y 1 por disparos de los militares israelíes. Con 2 partidos finalizó la fecha 6 del fútbol colombiano. Tolima derrotó 2-0 a Jaguares en Ibagué y es el nuevo líder de la liga. Por su parte, América y Bucaramanga empataron a 0 en la ciudad de Cali. Hoy empezará la fecha 7. Millonarios recibirá a Águilas Doradas y Deportivo Cali jugará frente a Atlético Nacional. Estás escuchando